Bien, les planteaba al final de la primera parte que habiendo leído ya los versículos de eh, Juan 6:35, Juan 7, versículo 37 al 39, que era el cumplimiento de la promesa de justificación para ese hombre muerto, para que tuviera vida nuevamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esos versículos hablan de Él haciendo el llamado de que vengan a Él, ¿cierto? Para que no vuelvan a tener sed ni vuelvan a tener hambre. Mencionamos tres aspectos que John Stott menciona en relación al concepto de justicia. El primer aspecto es lo que él denomina como un aspecto legal, uno moral y uno social. Quisiera que ustedes pensaran ahí qué se les viene a la mente al hablar de justicia, qué es lo primero que aparece en su mente al hablar de este concepto y que lo retenga ahí y piense en lo que también a usted le gustaría saber, le gustaría conocer acerca de este concepto de justicia bíblica. Estamos estudiando desde una perspectiva bíblica. El aspecto legal al que se refiere John Stott es la justificación y lo que yo llamo la justicia por fe en nuestro Señor Jesucristo y su obra salvadora, que era lo que leíamos, ¿cierto?, en Juan 6:35 y, y Juan 7 del 37 al 39, la justificación para vida eterna. El aspecto moral que él llama es la justicia de carácter y conducta que le agrada a Dios y que yo llamo obras de justicia. Las obras de justicia que nosotros concretamos en actos. Y lo que denomina aspecto social de la justicia bíblica se refiere a los oprimidos, a los derechos civiles en las cortes, el honor en el hogar y los asuntos familiares. Aunque desde mi perspectiva, este aspecto social que él llama está intrínsecamente relacionado con el aspecto moral, que yo llamo nuestras obras de justicia, porque todo buen pensamiento, de acuerdo a la moral de Dios, expresado en su palabra, desemboca en una acción justa para con nuestro prójimo. Es decir, todo pensamiento que está de acuerdo, que nosotros tenemos, que está de acuerdo a la moral que Dios nos delinea a través de su palabra, para quienes somos sus hijos, necesariamente desemboca en una conducta, en una acción justa para nuestro prójimo. Jeremías 7:5 dice lo siguiente. Jeremías 7:5 dice lo siguiente acerca de esto. Dice, si en verdad enmiendan su conducta y sus acciones, si en verdad practican la justicia los unos con los otros, si en verdad enmiendan su conducta y sus acciones, si en verdad practican la justicia los unos con los otros, si no oprimen al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, si no derraman sangre inocente en este lugar, ni siguen a otros dioses para su propio mal, ¿qué hará él? Vamos a leerlo aquí en la versión Nueva Traducción Viviente. Jeremías 7:5 dice lo siguiente. Está más entendible en esta versión. Dice, pero seré misericordioso únicamente si abandonan sus malos pensamientos y sus malas acciones y comienzan a tratarse el uno al otro con justicia.
quiera el Señor, será misericordioso únicamente con ellos, ¿cierto? Con su pueblo. Aquí está en el contexto de que Jeremías estaba hablando al pueblo en el templo, que debían volverse de sus malos caminos, de sus malas acciones. Y por eso en el versículo 5 dice la palabra del Señor, pero seré misericordioso únicamente si abandonan sus malos pensamientos y sus malas acciones y comienzan a tratarse el uno al otro con justicia. ¿Cómo se trataban ellos? Se trataban con injusticia. Tenían malos pensamientos para con su prójimo, ¿cierto? Que se traducían en obras de injusticia para con su prójimo. Proverbios 27 dice lo siguiente. Proverbios 27 dice lo siguiente. Los justos caminan con integridad. Benditos son los hijos que siguen sus pasos. ¿Cómo dice que caminan los justos? Caminan con integridad. Vamos a leer en la nueva versión internacional, Proverbios 27. Proverbios 27. Proverbios 27 dice lo siguiente. Justo es quien lleva una vida sin tacha. Dichosos los hijos que sigan su ejemplo. ¿Cómo es la expectativa de las personas justas, de los que hemos sido justificados por medio de Jesús? Que llevemos una vida sin tacha, ¿cierto? Y hay una promesa. Dichosos los hijos que sigan su ejemplo. Es decir, que Dios bendecirá, si seguimos la línea de lo que estamos estudiando, Dios bendecirá a los hijos de esas personas, de esas personas que llevan una vida sin tacha, que caminan en integridad delante de la presencia de Dios. Hay una promesa de bendición de Dios para la descendencia, para los hijos de esas personas. Tengo una pequeña exhortación acerca de este versículo en mi canal de YouTube que se llama 100% Palabra de Dios. El título es Los justos que caminan en integridad. Si quiere profundizar más en esto, puede ir a mi canal y buscar con ese título, Los justos que caminan en integridad, una pequeña exhortación que subí hace un tiempo. Entonces, como les decía, desde mi perspectiva o mi punto de vista del estudio, el aspecto moral y el aspecto social que John Stock mencionan, desde mi perspectiva del estudio, están intrínsecamente relacionados, ¿cierto? Lo que está en nuestros pensamientos, si son buenos pensamientos de acuerdo a la moral de Dios, van a tener como consecuencia acciones justas con nuestros semejantes, con nuestro prójimo. Además de lo que ya he mencionado, a lo largo de estos 12 años que llevo de convertida, he ido descubriendo, al ir haciendo mis lecturas bíblicas, otros aspectos. De acuerdo a John Stock, él mencionaba 3 aspectos. Y yo quisiera mencionarle los que yo he ido descubriendo también a través de mis lecturas, a través de los estudios que he ido haciendo. El primero es que Dios fue quien implantó la justicia en la tierra. De acuerdo al versículo de Isaías 42:4. Vamos a irnos a Isaías 42:4. Isaías 42:4 dice lo siguiente: no vacilará ni se desanimará hasta implantar la justicia en la tierra. Las costas lejanas esperan su enseñanza. Aquí está haciendo referencia a
al Señor Jesús, el título que tiene el siervo del Señor, la promesa que veíamos en Génesis 3:15, ¿cierto? Les decía que a lo largo de las escrituras vamos recibiendo revelación y conocimiento acerca de esta promesa que se hace en Génesis 3:5 de una persona, de un descendiente. Y aquí ya en Isaías vamos en esto, ¿cierto? Nos va dando la escritura más detalle. Dice el versículo 4 del capítulo 42 dice, no vacilará ni se desanimará hasta implantar la justicia en la tierra. Vemos, cierto, a través de los versículos que leíamos de Juan, que esa promesa fue concretada, que esto que está aquí en Isaías se concreta en los evangelios, se concreta en el evangelio de Juan. Por lo tanto, Dios fue quien implantó la justicia en la tierra a través de la promesa que se nos hizo allá en Génesis 3:15. También vamos a ver que Él la creó, que Él creó la justicia. Isaías 45:8. Nos vamos a ir un poquito más adelante y en Isaías 45:8 dice lo siguiente. Dice, destilen cielos desde lo alto, nubes, hagan llover justicia, que se abra la tierra de par en par, que brote la salvación, que crezca con ella la justicia. Yo, el Señor, lo he creado. ¿Quién creó la justicia? Destilen cielos desde lo alto, nubes, hagan llover justicia. Dios hablándole a la creación, que se abra la tierra de par en par, que brote la salvación, que crezca con ella la justicia. Yo, el Señor, lo he creado. La justicia que hablábamos el principio de justicia, ¿cierto? Para salvación, el punto de partida por el cual nosotros debemos comenzar a aceptar la obra de nuestro Señor Jesucristo para justificación de nuestros pecados, de la muerte que heredamos de este hombre y de esta mujer de Génesis capítulo 3. ¿Para qué? Para que tengamos vida, para que no tengamos sed nunca más, para que nunca más tengamos hambre, para que brote vida eterna de nosotros. Lo segundo que descubrí fue que Dios ejecuta obras de justicia. Primer punto, siempre es justo. Vamos a verlo en Daniel 9:14. Nos vamos a Daniel, a los profetas mayores. Ezequiel, Daniel 9:14. Dice lo siguiente. 9:14. Tú, Señor y Dios nuestro, dispusiste esta calamidad y la has dejado caer sobre nosotros, porque eres justo en todos tus actos. A pesar de todo, no te hemos obedecido. Tú, Señor y Dios nuestro, dispusiste una calamidad. Dios había dispuesto una calamidad para su pueblo y la has dejado caer sobre nosotros, porque eres justo en todos tus actos. Era el que ellos estuvieran viviendo esa calamidad que venía de Dios, era porque Él era justo con ellos, ¿cierto? Debido a sus malas acciones. Él no lo estaba haciendo por un acto de injusticia, es decir, que ellos tuvieran buenas acciones y Dios estaba derramando sobre ellos esta calamidad. Y Salmo 143:2. Nos volvemos un poquito atrás y Salmo 143:2 dice lo siguiente.
No lleves a juicio a tu siervo, pues ante ti nadie puede alegar inocencia. Este es un salmo de el rey David y dice, no lleves a juicio a tu siervo, pues ante ti nadie puede alegar inocencia. ¿Podremos nosotros alegar inocencia ante Dios? Que estemos nosotros viviendo una situación tal y que podamos decirle a Dios, no, si nosotros somos inocentes de esto. Según la escritura, no. No lleves a juicio a tu siervo, le dice David, pues ante ti nadie puede alegar inocencia. Ante el tribunal de Dios, ninguno de nosotros puede alegar inocencia. Porque siempre vamos a ser nosotros los que estemos equivocados y no Dios. El segundo punto de este punto 2, que Dios ejecuta obras de justicia. Trata la obstinación de sus escogidos, refinando y probando. Esto lo vamos a ver en Isaías 48:10. Isaías 48:10 dice lo siguiente. Isaías 48:10. Mira, te he refinado, pero no como a la plata, te he probado en el horno de la aflicción. Trata la obstinación de sus escogidos, refinando y probando. Isaías 48:10. El título que tiene en el capítulo 48 dice, el Israel obstinado. En este contexto está este versículo. Dios le dice a su pueblo Israel, mira, te he refinado, pero no como la plata, te he probado en el horno de la aflicción. ¿A causa de qué? A causa de su obstinación. Y eso es para que lo vayamos aplicando a nuestras vidas. Todo esto que le estoy presentando aquí, usted inmediatamente vaya haciendo el traslado a su experiencia personal. Porque muchas veces nosotros podemos estar viviendo situaciones y es Dios quien está ejecutando obras de justicia en nuestra vida. ¿Qué significa que te he refinado, pero no como a la plata? Te he probado en el horno de la aflicción. Bueno, hay todo un proceso que se le hace a la plata para refinarla. Para separar la plata fina de las impurezas. Se lleva al horno a 1200 grados, primero con una solución de ácido nítrico para disolverla. Se disuelve primero la plata. Queda como polvo blanco que se llama cloruro de plata. Imagínense. Ese es el proceso que se hace con la plata. Imagínense el proceso que Dios hace con nosotros. Dice, mira, te he refinado, pero no como a la plata. Es decir, que puede ser un proceso aún más difícil que eso. Si eso nos puede parecer difícil, que la plata se tiene que disolver, que se tiene que llevar a un horno a 1200 grados Celsius, imagínense en las situaciones que nos puede poner el Señor a nosotros para refinarnos a causa de nuestra obstinación. Es decir, para que quedemos puros, para purificarnos. Te he probado en el horno de la aflicción. Ahí, cierto, nos prueban en la llama. Ahí nos pone a prueba el Señor. Bien, continuamos. El punto 3 de este punto 2 que decía que Dios ejecuta obras de justicia con nosotros, decide la muerte antes de tiempo. Y este asunto es un asunto bien interesante porque muy poco nosotros hablamos de esto.
pero yo me impresionaba al encontrar estas maravillas en la escritura, que pueden traer luz muchas veces a nuestras situaciones que nosotros vivimos. Y vamos a ver Eclesiastés. Eclesiastés Eclesiastés 7:17 dice lo siguiente. Eclesiastés 7:17 dice lo siguiente. No hay que pasarse de malo, ni portarse como un necio. ¿Para qué morir antes de tiempo? Yo le coloqué aquí mientras hacía esta lectura. ¡Wow! Lección para mí. Muy interesante acerca de la muerte. Debemos nosotros pensar en estas cosas, debemos estar atentos a nuestras conductas. No hay que pasarse de malo, ni portarse como un necio. ¿Para qué morir antes de tiempo? Es decir, que Dios ejecutando obras de justicia puede decidir la muerte antes de tiempo. Puede decidir la muerte no para hacernos un mal, sino para hacernos un bien, para no acumular más en contra nuestra muchas veces para el día del juicio, para el día del tribunal. Proverbios 21:16. Proverbios 21:16. Dice lo siguiente. Acuérdense que Dios decide la muerte antes de tiempo, ejecutando obras de justicia. No para hacernos un mal, sino para hacernos un bien a quienes somos sus escogidos, sus hijos. Para que no acumulemos muchas veces más en contra nuestra cuando nos presentemos ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Proverbios 21:16. Proverbios 21:16 dice lo siguiente. ¿Quién se apartará de la senda del discernimiento? ¿Quién se aparta de la senda del discernimiento irá a parar entre los muertos. Es necesario que vivamos con discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? Poder discernir entre lo bueno y lo malo y escoger lo bueno. Esa es la enseñanza que nos dio nuestro Señor Jesucristo desde que Él era niño. Por allá, cuando se habla del Emanuel, dice eso, Dios del Emanuel, Dios con nosotros, dice que Él escogía ya a esa edad, como entre los 12 años, entre lo bueno y lo malo. Y eso es bien interesante, porque me viene a la memoria ahora, porque es algo que lo estaba pensando y reflexionando. Él tenía 12 años cuando se quedó en el templo discutiendo y le hacían preguntas los ancianos, los maestros, y él les respondía y ellos quedaban asombrados, pero sus padres se habían ido y habían caminado un día y no lo encontraban y finalmente se regresaron y él estaba en el templo. Y dice que a esa edad, en ese versículo que habla del Emanuel, él ya escogía entre lo bueno y lo malo. Y desde ese punto, desde ese tiempo de los 12 años, él dejó claro cuál era su prioridad. Porque le dice a sus padres terrenales, les dice, ¿por qué me buscan? Si yo estoy en los negocios de mi padre. Él estaba en el templo hablando con los ancianos, con los sabios de ese tiempo, acerca de las maravillas de Dios. Y ellos quedaban asombrados. Pero luego dice que él se fue con sus padres y también se sujetó a ellos. Pero fue una muestra de cuál era su prioridad, a quién él iba a poner como prioridad en su vida.
¿A quién ponemos nosotros como prioridad en nuestra vida? Dice el versículo 21:16 de Proverbios: quien se aparta de la senda del discernimiento irá a parar entre los muertos. Es necesario que nosotros vivamos nuestra vida de cristianos con discernimiento de lo bueno y de lo malo, y escogiendo lo bueno como lo hacía nuestro Señor Jesucristo desde ya esa temprana edad. Para que no vayamos a parar entre los muertos, ¿cierto? Tercera cosa que he ido descubriendo a través de estos años: Dios diferencia la justicia de la venganza. Y esto es muy interesante para nosotros. La justicia es un derecho y la venganza es una retribución con la misma acción y le pertenece a Dios. Deuteronomios 32:35. ¿Qué dicen Deuteronomios 32:35? Deuteronomio 32:35 dice lo siguiente: mía es la venganza, yo pagaré a su debido tiempo, su pie resbalará, se apresura su desastre y el día del juicio se avecina. Y este mismo versículo de Deuteronomio es citado posteriormente en Romanos 12:19, en el Nuevo Testamento. Romanos 12:19. Romanos 12:19. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El consejo de Dios a través del apóstol Pablo en la carta a los romanos: no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, citando el versículo que leíamos anteriormente de Deuteronomio. Entonces, vamos a leer de nuevo. Dios diferencia la justicia de la venganza. La justicia es un derecho y la venganza es una retribución con la misma acción, una retribución con la misma acción, y le pertenece a Dios. ¿A quién le pertenece la venganza? De acuerdo a estos versículos que hemos leído, a Dios. Nosotros no debemos tomar venganza, ¿cierto? ¿Y qué era la venganza? Pagar con la misma acción. Cada vez que nosotros tengamos o nos venga un pensamiento cuando alguien nos hizo algo malo, de hacerle lo mismo, estamos actuando bajo un pensamiento de venganza. Y Dios dice, nos da la instrucción por medio de su palabra, que nosotros no debemos tomar venganza. Por lo tanto, tenemos que rechazar esos pensamientos, tener el discernimiento de escoger lo bueno, ¿cierto? ¿A quién le pertenece la justicia? A, a, a Dios le pertenece la justicia. Él hace una diferencia entre la justicia y la venganza, y él, leíamos, ¿cierto?, en los versículos anteriores, que él implantó la justicia en la tierra a través de nuestro Señor Jesucristo. Y él, cuando vivimos situaciones injustas, él se encargará de hacernos justicia. También tengo en mi canal de YouTube, 100% Palabra de Dios. También tengo una exhortación, una predicación acerca de esto. Si quieren, pueden ir a buscarla. Sale con el título de La justicia de Dios para sus escogidos. Estoy tomando un versículo del Nuevo Testamento, y en torno a ese versículo lo desarrollo: la justicia de Dios para sus escogidos, si quiere ir a verlo.
tomo el versículo de Lucas 18:7. Y ahora estábamos viendo lo de Dios hacia su pueblo, hacia nosotros. Ahora vamos a ver lo que va desde nosotros hacia Dios. Primero, que nosotros tenemos un derecho de justicia, ya lo mencionaba antes. Es un derecho adquirido por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo podemos encontrar en Lucas 18:7. Dice lo siguiente, Lucas 18:7. Lucas 18:7 dice lo siguiente. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? La respuesta es no. Él no se tardará mucho en respondernos. Voy a continuar en una tercera parte porque me faltó un poquito y no quiero que se pierdan esta bendición. Así es que voy a retomar en una tercera parte de este tema.